Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Un saludo de parte del Señor. Sean todos bienvenidos otra vez a un nuevo servicio para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, para dar comienzo, los invito a que busquen su Biblia en el Salmo número 67. Salmo 67. Dice así su palabra. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en toda la gente es tu salud. Alábenle los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque jugará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, y la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Aleluya. Señor, bendiga sus palabras, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, una vez más agradecido, Señor, de estar nuevamente en un servicio, Señor, para alabarte, Padre, para bendecir tu nombre como tú te lo mereces, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Oh, te pido que seas tú, Padre, con cada uno de mis hermanos, Señor, en su corazón, Padre, teniendo ese encuentro, Padre, cara a cara contigo, Señor, y que ellos se gocen, Padre, y todo tu pueblo, Señor, te confiese entre las naciones, Padre, y diga lo grande y maravilloso, Señor, que eres tú y que has sido en sus vidas, Señor. Ayúdanos, pues, Señor. Oh, te lo pedimos, Señor, que tú tomes el control principio a fin, Señor, de este servicio, Señor. Pues te lo pido en el nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así como dice su palabra, alábente todos los pueblos. Cuanto más el pueblo escogido de Él, desde la fundación del mundo, cuán agradecidos deberíamos ser con Él. Por eso los invito a que busquen en la página 27, el número 55. Dilo a Cristo. Así es. Dilo a Cristo. Nuestro mejor amigo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. ¡Aleluya! Cuando esté de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. ¡Aleluya! Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. ¡Aleluya! Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo
amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la fina jornada. Fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Una vez más la última estrofa. Cuando llegue la firme jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Una vez más el coro. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él, dilo tan solo, dilo tan solo a Él, dilo tan solo, dilo tan solo a Él. Aleluya, así es mi hermano. En Él es el único en que debemos confiar, en nuestra alma reposar para encontrar saciar nuestra alma. Él es el único al que podemos confiarle tan semejante tarea. Y ese es nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que fía en Él, mi hermano. La palabra con nosotros. Gloria a Dios. Bendito seas el Santo de Israel. Dios me les bendiga, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta preciosa tarde que el Señor nos ha concedido nuevamente de estar reunidos aquí en su casa, de este lugar, llevando su palabra, desde acá del Tabernáculo Amanecer, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos, ese pueblo santo, ese pueblo elegido, ese pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, que está allí en diferentes lugares de este mundo, en todo rincón del mundo entero, pero el cual Dios está llamando. Él dice que llamará de los 4 cantones de la tierra a su pueblo, llevarlo para reunirlo a un lugar, el cual ese lugar es el cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es su cuerpo, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, dice la palabra. Así que Dios está llamando, haciendo ese llamado, el último llamado de este mundo, para que sus hijos sean reunidos y allí entonces ser invitados a esas bodas celestiales, las bodas del Cordero, esas bodas que ha de celebrarse allá en el cielo. Pero usted está invitado, amados hermanos. Usted no se vaya a quedar, usted haga los preparativos, haga esas conexiones con el Señor para que usted pueda tener su pasaje listo, preparado para cuando Él venga y diga, sube acá. Ese es el llamado que Dios está llamando a hacer al hombre y a la mujer, haciéndole esa invitación a esas grandes bodas que ha de ser celebradas allí en el cielo, las fiestas de la cena del Cordero. Y como dice la Biblia, la Escritura allí, Apocalipsis 19:7, el cual dice que son alegrémonos y gocémonos porque son venidas las bodas de la fiesta del Cordero, de la cena del Cordero. Y su esposa se ha aparejado, no es que se aparejará, su novia se ha aparejado, pues es lo que Dios quiere, que su novia esté preparada, ya lista para cuando Él venga, de una vez llevarnos con Él a esas bodas. Y como dice, su esposa se ha aparejado
para entonces allí entonces celebrarla juntamente con nuestro Padre Celestial. Él como nuestro esposo y nosotros como su iglesia, su elegida, la comprada con sangre allá en la cruz del Calvario. Así que no se lo pierdan, amados hermanos, esas grandes fiestas que deben celebrarse allá con nuestro Padre Celestial. Así que en esta preciosa tarde, amados hermanos y amigos, les invito para así entonces tomar entonces una escritura aquí y así hacer la introducción para desarrollar este tema que Dios por su gracia nos ha dado en esta preciosa tarde, para llevársela entonces al pueblo que está allí sediento, al pueblo que está hambriento, al pueblo que su alimento es el alimento espiritual, ese alimento que las ovejas necesitan para tener un buen crecimiento, el cual es pastos verdes. La oveja no puede comer pasto seco, no, ella no acepta eso porque tiene que comer pasto verde para poder crecer y beber aguas de remanso, agua limpia, aguas mansas que están allí, para que entonces pueda tener un crecimiento pleno, absoluto en la palabra y ser allí introducida en el cuerpo místico del Señor y estar en el redil, porque las ovejas están en el redil. Una oveja que esté fuera del redil está descarriada, y ahí es cuando el pastor, como ese buen pastor, tiene que ir entonces a buscar esa oveja descarriada. Y si está muy rebelde, el pastor tiene entonces que llevar su vara, su callado allí y darle a veces un golpecito, quebrarle una patica allí para que esa oveja deje de relinchar, esa oveja deje de estar fuera del redil, y entonces él traerla entonces en sus brazos para meterla nuevamente entonces allí en su redil. Por eso usted como oveja del Señor deje de estar saltando de aquí para allá, busque su posición y vaya al redil a donde está el buen pastor para que él la pueda alimentar como solo él sabe hacerlo. Así que, amados hermanos, les invito a que busquen conmigo en la escritura entonces Lucas capítulo 7. Leamos del versículo 36 y veamos entonces este temita que tenemos en el día de hoy, y lo hemos titulado Jesús necesitando ser servido. Jesús necesitando ser servido es el título que le hemos puesto a este tema. Y entonces leemos la escritura en el nombre del Señor Jesucristo, así darle entonces comienzo a este tema. Y dice así: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Aquí está hablando de un fariseo y que invita al Señor Jesús a comer con él. Sentándose a la mesa, y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás de a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel
al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ungió con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén y amén. Hasta allí leemos la escritura. Les invito entonces a inclinar su rostro para que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Sabemos que es por gracia, Padre eterno, que estamos aquí. Tu bendita e infinita bondad para con nosotros, Señor, de permitirnos, Señor, estar aquí parados, Señor Jesús, llevando tu palabra por estas ondas de internet, Padre Santo. Te ruego que sea usted, Señor Jesús, en el negocio. Te ruego que sea usted, Señor, con cada vida, con cada alma, con cada uno de mis hermanos que están allí, atentos a su voz, Señor, que les bendiga grandemente, Padre eterno, en esta tarde, Señor Jesús, y que les dé las peticiones de sus corazones, Padre eterno, sabiendo, Señor, que las necesidades, Señor, que hay en el mundo son muchas, Padre eterno, de diferentes índole, Padre eterno, pero sabemos, Señor Jesús, que la más grande necesidad que tiene el ser humano es ser lleno de ti, Padre eterno, porque el hombre sin ti no es nada, Padre eterno. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que guía, el que lleva y perdona, el que sacia de nuestra alma, Padre eterno. Por eso te ruego, Padre Santo, en esta hora, Señor Jesús, que aquellos hombres y mujeres que están dispuestos, Señor, a rendirse a rendir su vida, Señor, a ti, Padre eterno, que sea usted, Señor, aceptándole, Señor, perdonándole, Señor, sus errores, sus pecados, Padre eterno, que ellos estén dispuestos a ceder y reconocer que te han fallado, Padre eterno. Te ruego esta hora, Señor Jesús, que tome, Señor, sus confesiones, Señor, allí en sus corazones quizás estén pensando lo que han hecho o por lo que te han fallado, Padre eterno, pero te ruego que tú, conociendo, Señor Jesús, los pensamientos y las intenciones del corazón, tú conoces, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Así que en esta hora te ruego, Señor Jesús, que sea usted con cada uno de ellos y les dé, Señor, las peticiones de sus corazones, Señor. Sabemos que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero usted vino para deshacer las obras del diablo, Padre eterno. Todo pensamiento negativo, toda malicia que el diablo quiera traer en sus mentes, Señor Jesús, sean disipadas, Señor, de ellos, Señor, y ellos pueden tener paz y gozo en sus corazones, Padre mío. Te ruego, Señor, que los ayudes, que los bendiga, Señor, como tu pueblo, Padre eterno. Ese pueblo, Padre eterno, que está alrededor del mundo, Señor Jesús. Esa novia elegida, esa esposa, Señor, que tiene que estar aparejada, Señor, para el día que tú has de venir, Padre Santo, por nosotros. Te ruego, Señor, que nos perdone cualquier falla, cualquier error, cualquier torpeza que hemos cometido, Señor Jesús, como tu pueblo, Padre eterno, para que así esté limpio delante de tu presencia, Señor Jesús. Te ruego, Señor, por cada vida que no te conoce, Señor Jesús, cada alma que está allí, Señor, quizás en la balanza, Padre eterno, que se ha de oír, Señor, estos cultos, Padre eterno, estos servicios eléctricos, Señor Jesús. Toca sus corazones para que ellos también puedan reconocerte, Señor, como tu único y suficiente Salvador, Padre eterno. En el santo y glorioso nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para eterno. Amén y amén. Bueno, vemos entonces en esta escritura que hemos leído en el capítulo 7 de Lucas, que Dios necesitaba un servicio, el cual fue este hombre fariseo, este hombre llamado Simón, que le hizo una invitación al Señor Jesús, quizás pensando este hombre humanamente, que tiene deseo de oír palabras del Señor Jesús, tiene deseo de compartir con el Señor y ver qué palabras tiene tan hermosas, pero vemos que era una trampa del diablo, porque era algo malévolo que tenía este hombre en su corazón allí. No era para disfrutar con él, gozarse con él allí en compañerismo, en la unidad, en esa reunión que lo había invitado. Era para escarnecerlo, era para burlarse de él, era para hacerlo quedar, mofarse del Señor allí delante de sus compañeros, de los fariseos y escribas que estarían allí en esa casa, la crema innata de la religión en ese día. Pero sabía el Señor Jesús que iba a acontecer eso allí con él. Claro que lo sabía, él era Dios. A él no se le esconde a nadie, porque nada está oculto de sus ojos. Dice que todo está desnudo delante de su presencia. Entonces, a él no se le oculta nada. Pero sin embargo, él no rechazó esa invitación. Él aceptó esa invitación de este fariseo y fue a su casa para la cena, porque fue una cena que lo invitó a sentarse con él en la mesa. Pero vemos que cuando él llegó se sentó en la mesa de una vez allí, en la casa del fariseo. Pero lo que sí sabía el Señor y no sabía el fariseo era que había una vida en desespero. Había una mujer que estaba allí clamando por su alma, porque ella sabía en sí misma que era pecadora. Ella sabía que para ella no había esperanza porque estaba perdida por tantas cosas malas que estaba haciendo en su vida o había cometido en su vida. Pero el fariseo no estaba excepto, no tenía sabiduría sobre estas cosas, porque él no podía discernir los pensamientos del corazón. Pero el Señor Jesús sí los podía discernir y sabía lo que iba a acontecer más adelante. Así que el Señor aceptó la invitación de este fariseo, se sentó a la mesa y allí esta mujer fue ese que se coló entre la multitud que había allí en la casa. ¿Y cómo pasó para adentro de este fariseo? No lo dice la escritura, pero dice que se pasó para adentro y de una vez pasó directa por donde estaba el Señor. Y allí se echó a sus pies de una vez, se postró allí de rodillas y empezó entonces a llorar allí en los pies del Señor. Y con sus lágrimas a mojarlo y lavarlo y allí con sus cabellos secarlo. Eso entonces, esta mujer estaba allí postrada, haciéndole un servicio al Señor, algo que el fariseo no le había hecho. Por eso venían las críticas. Cuando vieron a esta mujer que se postró delante del Señor allí, empezaron los hombres a criticar entonces. Este fariseo allí en sus mentes decía, si este fuera profeta, si este hombre fuera en realidad hijo de Dios, supiera quién es la mujer que le está tocando, que es pecadora. Es lo que ellos criticaban, sabiendo que en realidad era una pecadora, una mujer que para la sociedad quizás no valía nada. Para ellos era algo perdido, la inmundicia de la vida, era quizás esta mujer, pero no sabía que esta mujer, aunque era en realidad una pecadora, era una prostituta, en su corazón estaba virgen, su corazón había representación de Dios, algo que no estaba entonces en el corazón de estos religiosos que estaban allí criticándolo, que estaban allí escarneciendo al Señor y a esta mujer. Por eso el fariseo decía, si este fuera profeta, supiera quién le está tocando. Él sabía el Señor Jesús que le estaba tocando. ¿Quién era? Sí, él lo sabía.
pero sabía que era una hija de Dios, que estaba extraviada, que estaba perdida en el mundo haciendo lo malo, pero había llegado la hora, había llegado el día de su salvación. Amén. Así que Dios en su gran misericordia, entonces, cuando esta mujer le está haciendo allí el servicio al Señor, lavándole sus pies con sus lágrimas y secándola con sus cabellos y ungiéndolo con el ungüento de un perfume carísimo allí, y para darle un grato olor. Esta mujer no le importó nada. Vemos que quizá el Señor venía con los pies malolientes, llenos de polvo, llenos de excremento del ganado que pasean por las calles, de los camellos, pero a ella no le importó, no vio nada de eso. A ella le importaba darle un servicio adecuado al Señor, darle esa limpieza, algo que le gustara al Señor. O ella estaba allí en forma de humillación, rendida allí a los pies, sirviéndole al Señor, dándole lo que él se merecía en realidad. Pero entonces, cuando venían las críticas de estos fariseos, y Dios conociendo los pensamientos y las intenciones del corazón, le dice entonces a aquel fariseo: Simón, ven acá. Y di, maestro, le dice el fariseo, Simón. Dice, Dios le habla en una parábola, le dice, le ponen una historia allí. Habían dos hombres que le debían a un acreedor. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios. Pero estos hombres no tenían con qué pagarle. Aquel hombre, el acreedor, le perdonó la deuda, le perdonó la cuenta que le debía. Ahora, ¿cuál de los dos amará más? Le amará más, dijo el Señor Jesús. Y sin duda que aquel fariseo, la pregunta estaba fácil. Y le dijo, claro que el que le amará más será el que le debía más, porque era lógico. Entonces el Señor Jesús le dice, rectamente has respondido, rectamente has juzgado, porque el que más ama, el que más debe, más ama, pero el que poco debe, casi no ama menos. Entonces, así fue la respuesta que le dio el Señor, rectamente has respondido, porque el que más debe, más ama. Y allí entonces vemos que el fariseo, cuando él le dice, fíjate a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta mujer, desde que llegué, no ha cesado de llorar y lavar mis pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Llegué a tu casa, no me diste beso, pero esta mujer no se ha cansado, no ha cesado de besar mis pies. Y no me ungiste con óleo, mas esta mujer me ha ungido con ungüento. O sea, me ha derramado un perfume. Mas digo que sus muchos pecados le son perdonados. Es lo que le dijo el Señor. Los muchos pecados son perdonados. Y fíjense, cuando él dice esta palabra, sus muchos pecados le son perdonados, allí entonces entró el razonamiento de aquellos hombres y la crítica. ¿Y quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que está perdonando pecados como si fuera Dios? Era la crítica que empezaban allá a escarnecer al Señor en sus corazones y pensar mal allí de él. Pero él claramente le dijo entonces, tu fe te ha salvado. Le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz, fue lo que le dijo al Señor. No solamente había perdonado los pecados de esta mujer, sino que también la fe la había salvado. Desde aquel momento, desde aquel instante, a esta mujer hacer aquel servicio al Señor, arrodillarse, postrarse, humillarse ante su presencia, allí entonces fue de una vez salva aquella mujer, tanto perdonando los pecados como ser salva para el Señor, ser una de
la joya, del tesoro que Dios tiene en sus manos, el cual es cada uno de sus hijos, el cual dice la Biblia que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Ella se humilló y el Señor entonces la exaltó. Pero aquel fariseo, aquellos hombres que estaban allí criticando, ellos fueron humillados porque no reconocieron el don por excelencia que estaba allí delante de ellos. Él necesitando un servicio y no lo pudieron hacer en ese momento. Más bien lo que hicieron fue escarnecerlo y lo hicieron con mala intención, porque esa fue la invitación que hicieron. Una invitación para hacerlo públicamente y mofarse del Señor. Fíjese la malicia del diablo. Fíjese la cosa terrible que puede decir cuando un hombre no tiene revelación, una mujer no tiene revelación de Dios. Puede decirle a las cosas de Dios que son del diablo y puede decirle las cosas que son del diablo y decirle que son de Dios. O sea, contradecir la palabra abiertamente. Por eso necesitamos entonces discernimiento, así como el Señor Jesús tuvo ese discernimiento para ver y pesar los corazones que estaban en ese momento, tanto de la mujer como de los fariseos que estaban allí delante de él. Allí entonces, Señor, necesitando un servicio que lo atendieran como invitado, porque esa era la costumbre, la de allá del oriente, cuando iban a una fiesta, invitación, a cena, a la casa de estos hombres, ellos tenían que primero lavar sus pies en las puertas, allí ungirlo con óleo y darle beso. Eso es el beso o el óculo santo, dice la escritura que es. Allí está entonces, fue una parte el cual fallaron estos fariseos en no ver quién estaba allí delante de ellos. Por eso el servicio que ellos tenían que darle, que estaban prestos para hacerlo y dárselo al Señor Jesús, no pudieron dárselo porque hicieron todo lo contrario. Pero esta mujer, en su sencillez, en su humildad, dio entonces el servicio correcto al Señor. Le lavó los pies con sus lágrimas, lo secó con sus cabellos y lo ungió con ungüento, con un perfume de alto precio allí al Señor. Vemos entonces que le hizo el servicio como tenía que hacerlo, en su sencillez. Pero venían las críticas, allí las críticas de los fariseos, que era escarnecer al Señor. Vimos que dice que la Biblia dice que el Señor vino a servir y no ser servido. Él vino a servir y no ser servido, porque Él vino a pagar un precio por cada uno de nosotros aquí en la cruz del Calvario y darnos libertad plena y absoluta del yugo de la esclavitud del diablo. Pero también vemos una cosa, que Él como hombre, Él era un ser humano, Él era un hombre natural como usted y como yo. Dios en Él, pero como hombre necesitaba un servicio. Como hombre necesitaba que lo atendieran, que le hicieran un servicio allí en lo natural. Pero no lo hizo este fariseo, no lo pudo entender, lo malinterpretó, podemos decirlo así. Y antes lo escarneció entonces todo lo que él quiso. Y cuando cuando lo pidió, no lo consiguió. Antes fue rechazado y fue malinterpretado. ¿Por quién? Por los fariseos, la gente, la crema innata de aquel día que estaba allí presente. Él necesitaba ser servido, pero cuando quería y pidió, no lo consiguió, sino que fue entonces mal interpretado, fue rechazado. Así que el Señor Jesús, cuando vio que la hora venía para pasar a la cruz, pidió ayuda a los fariseos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando el Señor le tocaba pasar por ese dolor, por ese trago amargo,
el cual que iba a ir a la cruz del Calvario, él pidió también ayuda allí a sus compañeros, a sus hermanos, sus discípulos, que fue cuando iba para el huerto de Getsemaní. Allí en el huerto de Getsemaní dice la Biblia que se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó un poquitico más allá, y les dijo: velad conmigo. Y entonces él se fue más adentro solo y los dejó allí, a ellos allí, que oraran con ellos, con él allí, porque él sabía la situación, él conocía el tiempo que ya había sido cumplido y le tocaba la hora de pasar por ese trago amargo. Era cuando necesitaba más de compañerismo, necesitaba más de la ayuda, más de la fortaleza de sus compañeros, de sus discípulos. Y ahí fue cuando les dijo: velad conmigo aquí. Y cuando dice la Biblia que él fue a orar allí y regresó, cuando vino los consiguió entonces durmiendo a los discípulos. Allí los consiguió dormido completamente y le dijo: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Esa fue la palabra del Señor. ¿No has podido velar conmigo una hora? Y allí entonces dice que el Señor, porque el espíritu la verdad está presto, mas la carne enferma. Sí, este cuerpo, sin duda alguna, que él apela a lo suyo, él apela a esta tierra, él apela a los sentimientos, apela a la debilidad, apela a ser flojo. Entonces, el Señor le dijo: el espíritu está presto para estar presente con el Señor, pero esta carne enferma, esta carne hay que doblegarla, esta carne hay que luchar contra ella para hacerla que haga la voluntad del Señor. Por eso el Señor le dijo esas palabras: el espíritu está presto, pero la carne enferma. Allí como los consiguió durmiendo, le dijo: bueno, velen, entonces, ¿no has podido velar conmigo una hora? Le dijo. Y él se fue otra vez a orar otra vez para allá, para adentro. Y la oración que le decía al Padre Celestial: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Era el trago amargo que iba a pasar el Señor allá cuando tenía que dar su vida por cada uno de nosotros. Y allí entonces dice que volvió otra vez y los consiguió orando fervientemente a los discípulos. Déjeme decirle: no, estaban dormidos otra vez allí. Y Pedro entonces allí entonces le dijo: no, vamos, entonces está en el capítulo, Mateo capítulo 26, 38. Allí, fíjese, dice el Señor cuando los llama, le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué decía así? Porque sabía lo que venía, sabía lo que iba a pasar. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice: he estado aquí y velad conmigo, dijo, orad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En el espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, o sea, enfermos del sueño allí. Y dejándolos fuese de nuevo, y oró tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dice: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Allí por tercera vez hizo el Señor esta oración, y cada vez que venían los discípulos, que les pidió que lo ayudaran, que lo ayudaran a velar en oración, que tuvieran en compañerismo con Él. Únete conmigo, únanse conmigo y oren conmigo para que me den fortaleza, para que me ayuden a pasar este trago amargo. Y no pudieron ayudar al Señor Jesús a velar. No pudieron estar con Él orando, aunque fuese una hora, es lo que dice la Escritura. Fíjese, cuando el Señor necesitaba ser servido, necesitaba ser ayudado, necesitaba tener un servicio de cualquier alguien allí presente, Él no lo conseguía, aunque lo pedía, pero no lo conseguía, porque estaban allí entonces estos discípulos que Él los había enseñado, los había escogido, pero aún así no podían velar con Él una hora, ayudándolo en la oración. Aún el discípulo sí conocían el discípulo más que tuvo más confianza, podemos decirlo así, el que era Judas Iscariote, el que comía con él en el plato, el que cargaba la bolsa del dinero, el de las ofrendas, que Dios le permitió tener ese compañerismo con él y darle esa confianza, esos atributos de tener la bolsa de las ofrendas, ser el tesorero de la iglesia. Aún él fue el que lo vendió allá en el huerto del Getsemaní, cuando fue con aquella trulla de los sacerdotes a buscarlo allí, porque era la hora de entregarlo al concilio para que lo crucificara. Y él lo vendió por 20 piezas de plata. Y allí entonces fue el culpable de llevar al Señor a la cruz. Bueno, podemos decir culpable, pero sabemos que había la escritura que tenían que cumplirse todo lo que estaba el propósito de Dios allí escrito para cumplirse. Y este hombre, aún siendo el tesorero, cuando llegó allí el mismo Señor, que sabía que él lo había de entregar, le dijo: con un beso entregas a tu maestro. Así que aún el Señor no lo reprochó allí descaradamente, sino que él le dijo para que el corazón se le redarguyera: con un beso entregas a tu maestro. Sabemos que le estaban haciendo lo contrario. En vez de ayudarlo, en vez de estar con él mano a mano allí, ayudándole en todo, lo contradecía este hombre, y lo que fue el que lo vendió, fue el que lo traicionó también. Pero vemos que el Señor necesitaba ser servido, pero no conseguía cómo lo sirvieran. Pero aquella mujer pecadora, aquella mujer que para el mundo estaba desechada, fuera de la sociedad, ella sí supo darle entonces el servicio correcto al Señor, al lavar sus pies con lágrimas, secarlo con sus cabellos y ungir su cuerpo con ungüento allí, con óleo. Allí estaba un perfume carísimo. Y allí que vemos que en Juan capítulo 12, versículo 5, hablando de Judas Iscariote, que el Señor dice, o Juan dice, que este hombre no que era amador de los pobres, porque cuando esta mujer parte aquel alabastro de alto precio, alto costo, un perfume carísimo, dice que se llenó toda la casa de ese grato olor allí, del perfume,
Pero este hombre, Judas Iscariote, dijo, ¿cómo se desperdicia esto? ¿Cómo se va a botar este perfume tan carísimo? Que lo hubieran vendido y fueran por 300 denarios y lo fueran dado a los pobres, fueran repartidos y saciado el hambre de los pobres. Es lo que pensaba este hombre. Y el Señor le dijo, déjala porque para buena obra lo ha hecho, me ha ungido para mi sepultura. Ahora, los pobres siempre lo tendrán con vosotros, le dijo el Señor. Los pobres siempre van a estar entre vosotros, pero esta mujer ha hecho una obra que me ha ungido para mi sepultura. Y otra cosa que dijo, mejor todavía, que donde quiera que se hable este evangelio, donde se predique este evangelio, será por testimonio de ella. Imagínense, Dios dándole entonces esa exaltación a esta mujer pecadora, dándole exaltación a esta mujer ramera, que el cual para el mundo no valía nada, para la sociedad creminata de ese tiempo, eso estaba desechada, pero para Dios era su especial tesoro. Una hija que estaba allí perdida, pero había llegado a su lugar correcto. Así, amados hermanos, usted y yo, o amigos que me escuchan a esta hora, para ti hay oportunidad. No importa el lugar que puedas estar, lo bajo que puedas estar, sumergido en el pecado que puedas estar, para ti hay oportunidad. Si tan solo puedes humillarte ante la presencia del Señor, si tan solo puedes reconocer que tú necesitas de Dios. No digas que yo no hago nada, yo no hago mal, yo me porto bien, yo no bebo, no fumo, no digo malas palabras. Déjame decirte que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, para que ninguna carne se vaya a jactar delante de la presencia del Señor y diga que yo hice obras, yo hice esto, yo hice lo otro. No, Dios no va a aceptar nada de eso, sino va a aceptar tu humillación, va a aceptar tu reconocimiento que eres pecador y que necesitas de Dios. Eso es lo que Dios va a aceptar del hombre y de la mujer que se llegue a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que no somos nada si no lo tenemos a Él. Amén, amén. Así que esta mujer sí consiguió lo que ella necesitaba, era el perdón de Dios. Por eso el Señor dijo a esta mujer donde se predique este evangelio, y eso pasó 2000 años atrás, imagínense. Ahora, y aquí lo vemos claramente en este tiempo, que todavía se está predicando este evangelio, y ella dijo, cuando se predique este evangelio, dijo el Señor, será por testimonio de ella. Dios le agrada, Dios exalta, Dios le da la gloria de vida al hombre, a la mujer que se humilla como Dios quiere que esté el hombre, reconociendo que Dios es Dios y que Él es nuestro Padre Celestial. Así que para ti, amigo, que me escucha, hay oportunidad. Este es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, es lo que dice la Biblia. Así que usted, allí en su lugar donde puede estar, en su trabajo, en su hogar, donde cualquier lugar que usted pueda estar oyendo este programa, solamente usted allí medite y hágase un examen exhaustivo en su corazón y vea qué es usted en el día de hoy, qué ha hecho usted hasta el día de hoy, de los días que usted ha vivido. Acuérdese que nosotros estamos aquí sobre la tierra es por gracia y misericordia de ese Dios grande y poderoso. Nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos, no, es porque Dios quiere que estemos y Él conoce qué propósito tenemos que hacer nosotros aquí sobre la tierra. Porque Dios nos dio el hálito de vida, el espíritu de vida para estar aquí. Pero cuando llegará el momento que Dios quitará ese espíritu de vida, el hálito de vida del hombre, y el hombre dejará de ser. La Biblia claramente dice que no hay hombre que tenga potestad de retener el espíritu de vida en el día de su muerte. ¿Por qué? Porque no hay armas para luchar contra tal guerra. Eso es lo que dice las Escrituras. Así que usted, cuando llegue el día que Dios
le quite el espíritu, el hombre dejará de ser, quedará el cuerpo inerte, y allí entonces tendrá usted, si no ha tenido o no ha tomado decisión por el Señor aquí sobre la tierra, mientras esté en vida, entonces para usted podemos decirle con toda confianza que no hay seguridad que usted se vaya a levantar para obtener vida eterna, sino se levantará para ser enjuiciado e ir al lago de fuego, al lugar de tormento. ¿Ve? Son dos lugares entonces que dice la Escritura que hay tanto el cielo como el lugar de tormento, el cual es el infierno. Por eso nuestra decisión, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, la decisión de tomarla es en vida, de tomarla mientras estés en tu mente cabal, mientras tengas tus 5 sentidos trabajando correctamente para tú pensar y meditar y tomar entonces una buena decisión. Por eso la palabra es: hoy es el día de salvación. Escoge. Esto es escogencia, amado hermano. Esta mujer escogió, vio y aprovechó. Sabía que el Señor Jesús estaba allí y dijo: no, esta es mi oportunidad. Ya estoy cansado de esta vida, vivirla, esta vida tan liviana, esta vida tan pasajera, esta vida tan llena de pecado, el cual estoy sumergida, pensaba la mujer. Ahora aquí está mi oportunidad. Llegó Jesús a la casa del fariseo y aquí voy a entrar entonces como de lugar, porque yo necesito mi salvación, yo necesito el perdón de Dios, y el cual ella sabía y había oído de Jesús, que era el hombre que estaba aquí sobre la tierra como el Hijo del Dios viviente. Por eso Dios está aquí sobre la tierra nuevamente. Dios está oyendo tus palabras, que quizás tú lo puedes expresar. Está viendo tu corazón, está viendo tus pensamientos, porque Dios conoce todas las cosas. Ahora, ¿cuál va a ser tu decisión desde ahora en adelante? ¿Cuál va a ser el paso que tú vas a dar? Y meditar y decir: Señor, si yo muriese hoy, ¿a dónde aparecería? Esa sería la gran pregunta. ¿A dónde iría si yo partiera hoy? Pero déjeme decirle que hay 2 lugares, como dice la Escritura. La Biblia allí dice que el camino hacia la vida es hacia arriba, para los entendidos, para librarnos del infierno abajo. O sea que entonces su decisión es suya desde aquí en adelante. Por eso, amados hermanos, Dios necesitaba entonces un servicio, y aquella mujer pecadora se lo dio correctamente y recibió también su galardón, recibió su salvación, recibió su perdón. El Señor pidió entonces ayuda a fortalecerse, compañerismo, que fueran una con Él en la oración a esos discípulos. En ese momento crucial, el cual Él iba a pasar en la cruz del Calvario, le pidió ayuda a sus discípulos allí en oración fervientemente: ayúdenme a orar, ayúdenme para que Dios si me puede librar de esto que voy a pasar, y ayúdenme a fortalecerme. Pero ¿lo pudieron hacer? No pudieron hacerlo. No pudieron velar con Él ni siquiera una hora, dice la Biblia. No pudieron hacerlo. Por lo tanto, Dios necesita de nosotros. Déjeme decirle, sí, Dios necesita de nosotros, porque Él necesita morar en cuerpos humanos. Él necesita tu corazón, Él necesita tus labios para hablar, necesita tus ojos para ver, necesita tus manos para palpar, necesita tus pies para caminar y buscar a las almas aquí sobre la tierra. Por eso Dios necesita de un servicio. Dios necesita de ti, amado hermano, de ti, amada hermana. Así que es usted cómo puede darle entonces el servicio adecuado, el servicio correcto al Señor. Los discípulos no pudieron hacerlo, no pudieron velar con Él, no pudieron ayudarlo en ese momento crucial, el cual iba a pasar, que era la muerte en la cruz del Calvario. Ahora, como el servicio que usted le puede dar al Señor, ¿cómo es su servicio? ¿Cómo es la forma que usted quiere servirle al Señor? Dios está llamando a que le sirvan, que le
sea un servidor de íntegro corazón, hombre y mujer, que le den la adoración correcta a ese Dios grande y bondadoso para con nosotros, como seres humanos aquí en la tierra, que quiere que nosotros seamos su pueblo, o somos su pueblo, porque fue lo que Él escogió de una vez al principio, y está allí entonces para darnos lo mejor. Así que fíjense, cuando el Señor estaba ya en la cruz, Él dijo, necesitaba un servicio, necesitaba alguien que lo ayudara. Ya estaba allí en la cruz, estaba allí clavado de pies y manos en la cruz del Calvario. Y Él pudo expresar una palabra allí y dijo, sed tengo. ¿Ve? Sed tengo, dijo el Señor, el sediento allí por agua. Cuando dijo sed tengo, corrieron allí a darle rápidamente agua al Señor. Déjeme decirle, no lo hicieron, sino antes fue un soldado que estaba allí y mojó una esponja con vinagre en un palo y allá y se lo metió en sus labios y le dio de beber fue vinagre en vez de agua. ¿Ve la crueldad del pecado? ¿Ve usted cómo está totalmente y claramente la crueldad del pecado que está en el mundo hoy en día igualmente? Allí no pudieron entonces saciarle con agua, que estaba el Señor allí clamando por un poco de agua por sus labios resecos, golpeados de tantos golpes que le habían dado allí en su rostro. Pero cuando pidió sed tengo, tampoco le dieron ese servicio de darle un poquito de agua, sino que le dieron fue allí vinagre. Pero la escritura tenía que cumplirse, que decían que vinagre le iban a dar en vez de agua. Así que Dios en su gran misericordia para con nosotros, para con el ser humano, Él conoce todas las cosas y sabe quién es el que le va a servir y quién es el que no le sirve. Por eso Él permite entonces a veces cosas que acontezcan en nuestra vida y lleguen momentos así en el cual hay decisiones que tomar. ¿Cómo servirle a Dios? ¿Cómo está usted quizás con su familia, con sus vecinos, con los que los que lo rodean? ¿Cómo está usted así haciéndole quizás un favor, cuando le piden un favor y se niega, teniéndolo cómo hacerlo y se niega? ¿Y qué sabe usted si el Señor está velado allí en aquella persona? ¿Qué sabe usted si Dios está velado en un mendigo, en un pordiosero, en un taxista, en cualquier persona, cualquier persona que se mueva en este mundo? Dios se puede velar en cualquier persona porque Él cambia de máscara, podemos decirlo así, de diferentes maneras. Usted por eso no puede desechar cualquier palabra que pueda venir de cualquier persona. Sí, Dios puede tomar los labios de un hombre o una mujer y hablar una palabra que usted necesite y Dios se la va a dar por aquella persona. Por eso no tenemos que desechar nada de parte del Señor. Solamente nos pide que tengamos discernimiento, que tengamos oídos prestos para captar y oír la voz de ese Dios grande y poderoso y conocerla cuando es Dios y cuando es el enemigo. Así que cuando pidió agua, le dieron fue vinagre. Y allí entonces no pudieron entonces darle el servicio correcto al Señor. Vemos entonces que la crueldad del pecado está más terrible cada día en el día de hoy. Vemos que cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, por eso Isaías, vemos claramente que allí Isaías 53 dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Allí había profetizado Dios de la gloria, el Dios eterno, había profetizado ya cómo iba a ser entonces lo que iba a pasar el Señor Jesús, viendo la condición del mundo, viendo la maldad, la crueldad que hay
en el mundo, cómo iban a golpearlo, cómo iban a vituperarlo, cómo iban a escarnecer al Señor. Cuando estaba allí entonces en la cruz, se cumplió esa escritura de Isaías 53, porque él dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá como cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no habrá hermosura en él, dice la Biblia. Y verlo era más inatractivo para que lo deseemos, Dios. Más despreciado y pobre, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. ¿Ves? O sea que escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Despreciado y pobre y desechado entre varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, allí se está cumpliendo esa escritura, viendo la crueldad del pecado. Dios necesitando un servicio y no se lo daban, porque era la maldad, el pecado brotando grandemente en el mundo. Por eso estaban allí entonces dándole y escarneciéndole de una y otra forma. Pero vino esa mujercita pecadora y sí lo pudo dar entonces el servicio correcto. Así que varón de dolor experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice la Biblia, y no lo estimamos. Pero ciertamente, mire, ciertamente, verdaderamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ve? Y Dios dice que lo tuvo como azotado, como herido de Dios, pero era el propósito de Dios tenerlo allí, porque dice la Biblia que Dios lo llevó a la cruz del Calvario y allí lo dejó. La humanidad, el ser humano, el hombre, Jesús, pero su espíritu salió de él, el Espíritu Santo, y dejó entonces a Jesús clavado en la cruz. Por eso él podía clamar: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ve? Entonces era el clamor de Jesús allí, clamando de pies y manos, pidiendo agua. Sed tengo, pero no le daban tampoco, porque tenía que cumplirse las escrituras que estaban allí de él. Por eso vemos que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por causa de la crueldad del pecado. Dios vino, él dice en la Biblia que él era la luz del mundo, que alumbra a todo hombre que llega a este mundo. Pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. Pero déjeme decirle algo. Usted, hermano, hermana, usted es luz en este mundo. Aunque haya tantas tinieblas, no importa cuántas densas sean esas tinieblas, usted brille, usted dé luz en su lugar, en el cual Dios la ha colocado, sea en su hogar, sea en el vecindario, sea en la organización donde usted puede vivir, sea en su trabajo, en sus clases, estudios, donde estudie. Usted como hombre, mujer, hijo de Dios e hija de Dios, brille con esa luz que Dios le ha dado. Ilumine, dé ese resplandor, que la gente puede ver verdaderamente este es un hijo de Dios, verdaderamente este es una hija de Dios. Dé testimonio, así como esta mujer dio testimonio que le agradó al Señor, que hizo un buen servicio al Señor, que le sirvió correctamente, y él dijo: donde se predique este evangelio por todo alrededor del mundo, será por testimonio de ella. Así que usted y yo somos llamados entonces a darle un servicio correcto a nuestro Padre Celestial, darle ese servicio que Él se merece, para que podamos ser entonces hijos de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, amados hermanos, vemos que entonces hay que ser luz en medio de tantas tinieblas, porque ese sacrificio en la cruz del Calvario que dio el Señor, se dio el Señor allí por cada uno de nosotros, fue nada más y nada menos que por gracia. Por gracia somos salvos, no de nosotros mismos, sino un don divino de Dios.
Él fue la gracia que murió y descendió nuevamente con forma del Espíritu Santo y nos dio entonces el don del Espíritu Santo. Por gracia entonces somos salvos por la fe. Así que si Dios nos salvó por fe, nos salvó por gracia y misericordia de Él, entonces Él pide algo de nosotros. ¿Y son qué? ¿Qué puede hacer, que puede exigir el Señor de nosotros? ¿Qué podemos darle nosotros al Señor? Si Él nos dio la gracia, nosotros podemos darle entonces las obras, amados hermanos. Las obras que usted y yo podemos llevar a cabo para el Señor, entonces es lo que Dios exige de nosotros, que le demos un servicio correcto al Señor, que sepamos servirle correctamente con corazones contritos y humillados, haciendo lo correcto, adecuado para el Señor y darle la adoración que Él se merece. Entonces, y haciendo esas obras buenas, esas obras que Dios que quiere que hagamos, como cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, entonces estaremos entonces entregándole un servicio correcto al Señor. Él nos recuerda esto, Él nos da la gracia, pero nosotros podemos darle las obras. ¿Y cómo es eso? Quizás usted puede decir eso. Es decirle que el apóstol Santiago dice allí que la obra sin fe, la fe sin obra es muerta. Usted puede decir, yo tengo mucha fe, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y entonces el apóstol Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te mostraré la fe. Así que si usted tiene mucha fe, puede mover montañas, pero si no tiene el amor, que es el Espíritu Santo de Dios en su corazón, esa no vale nada para Dios. O sea que de todas formas estará muerto porque no hay una obra correcta que está llevando a cabo. Esta mujer fue con fe a buscar al Señor, a buscar su perdón, a buscar su salvación, pero también vemos allí entonces que ejecutó una buena obra, el cual fue lavar sus pies con sus lágrimas, secarlo con sus cabellos y allí ungirlo con el ungüento del cual ella había comprado con su dinero. Vemos entonces que hubo una ejecución, fe y obra al mismo tiempo. Darle ese servicio correcto, ese servicio adecuado que el Señor se merecía. Así que, amados hermanos, usted y yo tenemos entonces que ponerlo en la posición correcta para saber darle entonces un servicio que a Dios se merece. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Así que les invito a adorar, a orar. Señor Jesús, bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora. Cuando estamos aquí, Señor, en este lugar, Señor, llevando tu palabra, Señor, ya hemos hablado, Señor Jesús, las palabras que tú nos pusiste en nuestros labios. Y ahora esperamos, Señor, que esas palabras no regresen a ti vacías, sino que hagan la obra para el cual tú las has enviado, Padre eterno. Redarguye de los corazones, Padre Santo, que le han oído, Padre mío, y sea usted lidiando, Señor, con cada vida, Padre eterno, que está al alcance de nuestra voz, para que ellos puedan también tomar una decisión correcta y saber y entender que darle el servicio al Señor como Él se lo merece, hay que tener inteligencia a través del Espíritu Santo, Padre mío. Sea usted, Señor, dándole, Señor, la sabiduría correcta a cada uno de ellos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cada necesidad que esté en medio de ellos, cada enfermedad, cada propósito que ellos tengan, Señor Padre eterno, sea usted, Señor, hablándole, Señor, a ellos, Señor, en sus corazones y dándole, Señor, las peticiones de sus corazones. En santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado entonces al final de este programa y será la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otros de mis hermanos estén aquí en este mismo lugar llevando su santa y bendita palabra. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán
alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.